Amado y bendito Dios, queremos en esta noche presentarnos ante todo, Señor, antes de comenzar la reunión, antes de que nos sea impartida la palabra. Queremos presentarnos física, espiritualmente, poner nuestro corazón delante de ti, Señor. Decirte que nos perdones cada falta, Señor, que hayamos cometido en este día, Dios mío, y Señor, que vos estés purificando nuestro ser, nuestra alma. Señor, podemos tener entrada al lugar santo, santísimo, Señor. Cada uno de nosotros lo podemos hacer, Señor, y queremos estar bajo tu entero cuidado, Señor. Que tú nos guardes, nos libres. Es un tiempo difícil, Señor, que vive no solo la iglesia, Señor, ya que no nos dejan reunirnos, congregarnos, solamente con protocolos o limitados en personas, Señor, pero rogamos tu cuidado, Señor, porque sabemos que nos toca también andar, salir a trabajar, Señor, ir de compras, y sabemos, Señor, que por más que a veces cuidemos nuestra vida, Señor, no sabemos, Señor, dónde vamos a poner nuestras manos, que vamos a tocar, pero rogamos, Señor, que vos nos brindes el cuidado. Eres nuestro guarda, nuestra protección, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Señor, rogamos tu señorío sobre nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, rogamos también en esta noche que nos ministres, que a través del Espíritu de Dios nos ministres, Señor. A cada corazón, cada alma, Señor. El que está hambriento, sediento, pueda ser saciado en esta noche. Espíritu Santo, yo ruego tu presencia en medio nuestro, aunque nos veamos simplemente, pero tú puedes entrar en cada vida, cada corazón, en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la vida de Miguel, la vida de Nora, Señor, en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias porque nuevamente vamos a estar juntos, Señor, aquí a la distancia, pero tu Espíritu nos une. Señor, queremos rogarte en esta noche, Señor, consolación para de Silvestre, en especial para la esposa que quedó viuda, Señor, también para su hijo, Señor amado, para toda su familia, Señor. Damos gracias, siervo tuyo, Señor, que durante muchos años dedicó toda su vida, como dice su hijo, el video mandó, Señor, avisando de su fallecimiento, dedicó toda su vida al servicio, Señor, y está aquí en las moradas celestiales. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, nos ponemos, como de recién Horacio, Señor, ponemos en especial nuestra mente, aquieta nuestros pensamientos de todas las ansiedades del día, de todas las cosas que he tenido que enfrentar en este día, Señor, y que venga de tu paz a nosotros, a nuestra mente, abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente. Llevamos cautivo a ti todo pensamiento, toda distracción, para que realmente, Señor, podamos ser bendecidos como somos bendecidos. Señor, dale la guía de tu Espíritu, Miguel, Señor, como siempre,
lo bendecimos, bendecimos a Nora, bendecimos a toda su familia, a todos los hermanos allí en la quinta, Señor, y te rogamos por todos los enfermos también, más aquellos tan graves, Señor, que tenemos en nuestras listas, con nuestros conocidos, familiares de algunos, Señor, Padre Santo, para que tú, por tu mano de poder, que perdone los pecados de la nación, que perdone los pecados de tu iglesia y que sanes la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que venimos tratando de la oración intercesora. Así que aquí ya tienen en pantalla, si me parece, ya el PowerPoint de estos días, del tema de este día, que vendría a ser la tercera charla sobre la oración intercesora. Voy a empezar por un lado un poco insólito, pero después me van a entender. Este pasaje es del Génesis, dice, como muchos, todos lo conocen, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es un hecho trascendente, muy conocido por todos nosotros, en el sentido de que lamentablemente es el comienzo de la vida de pecado. Y ustedes recuerdan que hay dos árboles, uno el de la vida, el otro el de la ciencia del bien y del mal, y que Dios le dijo que de él no comas, porque si comía iba a morir. Sin embargo, fíjense el otro pasaje que está en Génesis 5, dice, fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vuelvo para atrás y dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. Aparentemente, puede parecer una contradicción de parte de Dios, ya que en un momento le dice, el día que comas vas a morir. Y después, más adelante, nos informan de que en realidad vivió 930 años y murió. O sea que pasó un buen rato, ¿no? Un buen tiempo. También este pasaje de Efesios 2, que el apóstol Pablo nos habla acerca de la obra de Cristo, y dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, el apóstol está hablando a personas vivas, está hablándonos a los que podemos leer la escritura o que podemos escuchar, y dice, cuando ustedes estaban muertos, Dios les dio vida por medio de Jesús, pero estamos vivos. Estos pasajes generalmente son interpretados relacionándolo con la vida eterna. Y está bien, porque efectivamente tiene ese sentido también. La vida, en realidad, es la vida que nos trajo Cristo y es eterna. Lo llamativo es que entonces, ¿cómo es? Una pregunta que a propósito, deliberadamente, provoca como un cierto conflicto. Dios llama muertos a los vivos, porque le dijo a Adán que el día que comiera de ese árbol, él iba a morir. Entonces el libro del Génesis debería ser muy distinto, ya que nos tendría que relatar que cuando
Adán y juntamente su esposa Eva mordieron la fruta, ellos se hubieran muerto y no sabemos qué es lo que hubiera hecho Dios. Y lo mismo después, tantos años adelante, miles de años, el apóstol Pablo nos dice que estábamos muertos, nos dio vida. Sin embargo, estamos vivos. Entonces, está hecho un poco adrede provocar esta especie de contradicción, porque quiero ir al fondo de la cuestión, que en realidad el cuerpo está vivo. El alma vive, pero el espíritu ha muerto por el pecado. Les recuerdo lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones, que el ser humano, según la palabra de Dios, está formado en tres partes, por tres partes, es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y recuerden, como ya lo hemos dicho, que bueno, el cuerpo no necesita explicación porque como es concreto, real, visible, nadie lo pone en duda. Pero el alma es donde residen los pensamientos, los sentimientos y la voluntad humana. Y el espíritu es aquel espíritu de vida que que Dios sopló cuando estaba formando a Adán, le sopló, dice, espíritu de vida. Ese espíritu es lo que nos hace a todos semejantes a Dios. En eso somos semejantes. Dios es espíritu. Y Él transmitió espíritu en nosotros a través de ese viento, ese soplido. Entonces ahora vamos entendiendo un poco mejor esto, que me interesaba que quedara bien claro, que el cuerpo puede estar vivo y el alma también, pero el espíritu es el que está muerto. ¿Cómo es que el espíritu está muerto? Bueno, el espíritu es el que vehicula el lugar, el ámbito donde se produce la comunicación y la comunión con Dios. El espíritu tiene sensibilidad a Dios. El espíritu puede escuchar la voz de Dios. El espíritu puede desarrollar una intimidad con Dios. No tiene que ser confundido con el alma, que si bien también es invisible, se relaciona con lo humano y también con lo terrenal. El alma, como ya dijimos, son los pensamientos, sentimientos y la voluntad. En este caso, estamos hablando de la voluntad humana. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia del pecado es que es el espíritu el que queda muerto y no el alma. El espíritu no está muerto en el sentido de que desaparece de la persona, pero sí pierde su capacidad de comunicación con Dios. Por eso el apóstol dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estamos en pecado, el espíritu no se puede comunicar con Dios. El espíritu no percibe las cosas de Dios, el espíritu no escucha a Dios, el espíritu no tiene sensibilidad con Dios. El pecado arruina esa capacidad que tiene el espíritu humano de conectarse con Dios y queda como ahí, como quien dice, muerta. La característica de lo muerto, del muerto,
tanto sea el caso de una persona o el caso del espíritu, es que pierde la comunicación. El muerto no escucha, el muerto no habla, el muerto no tiene relación con la vida natural. La persona muerta no reacciona, no entiende, no escucha. Ahora, en ese caso estamos hablando de la muerte del cuerpo, de la muerte definitiva para esta tierra. En realidad, el pecado comienza su obra de destrucción y de muerte precisamente anulando la capacidad de comunicación del espíritu humano con el espíritu de Dios. Queda aislado. No escucha a Dios y tampoco se dirige a Dios, salvo que sea superficialmente o de una manera, digamos, sin profundidad. Puede ser que mencione a Dios o algo así, pero no está comunicado, no está relacionado con Dios. Entonces, esta es la situación del pecador. Esta es la situación de Adán por 930 años. Es decir, desde que comió del fruto, el pecado entró en él, hasta que murió, su espíritu permaneció sin vida. Su espíritu murió el cuerpo a los 930 años, pero su espíritu había muerto mucho antes, cuando había comido el fruto y el pecado había entrado en él. Esto es de tremenda importancia, hermanos, para el tema que estamos tratando de la oración intercesora y más importante todavía con relación a la oración en el Espíritu, que es donde hoy vamos a profundizar un poco más. La obra redentora de Cristo. Por supuesto que Él venció la muerte física, en el sentido de que Él, como las primicias de Dios, resucitó. Él estuvo muerto, pero Él resucitó. Dios lo levantó de la tumba y Él vive y vive para siempre. Ese es un aspecto de la resurrección. Pero en realidad, Él nos ha dado vida antes de la muerte física, de la muerte del cuerpo. Jesús dice, el cuerpo está vivo, el alma vive, pero el espíritu ha muerto. Y Jesús nos dice más adelante, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es la vida que entonces nos vino a traer Jesús? Sí, es la vida eterna. Es la vida que viene después de la muerte en nuestra resurrección. Él es la primicia. Todos vamos a resucitar. Los que estamos en Cristo resucitamos para vida eterna en el Señor. Y los que no están en Cristo resucitan para condenación eterna. Pero la vida que vino a traernos Jesús cuando le recibimos y nos entregamos a Él comienza acá, antes de la muerte física. Lo que Jesús vino a traernos es la vida en el espíritu. El espíritu humano con la obra redentora de Cristo. ¿En qué consiste? En que Él perdona nuestros pecados, a través de él Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Esa limpieza que hace Jesús es lo que permite
que volvamos a tener comunicación en el Espíritu con Dios. Parece ser como que tuviéramos algo en los ojos que no nos permiten ver a Cristo y no nos permiten ver a Dios cuando estamos en pecado. Esa limpieza que Dios hace por medio de la sangre de Jesús es que saca esa neblina que hay en nuestros ojos, esa tiniebla que hay en nuestra mente, y entonces ahí empezamos la vida espiritual. ¿Recuerdan la palabra que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica? El espíritu de Dios nos trae vida. Entonces esa vida ya empezó para el que se ha entregado a Cristo aquí sobre la tierra. Puede ser que sea una persona joven y entonces todos los años que pasa aquí sobre la tierra tiene, a través de la sangre de Cristo, la tremenda posibilidad de comunicarse con Dios por el Espíritu, por medio del Espíritu regenerado, por medio del Espíritu vivificado por Cristo. Ahora podemos escuchar la voz de Dios y podemos distinguir, tenemos sensibilidad por Dios. ¿Recuerdan aquella bienaventuranza? Los de limpio corazón. ¿Cuál es la consecuencia del limpio corazón? ¿Cuál es la bienaventuranza? Porque ellos van a ver a Dios. Cuando no estamos limpios, no estamos sucios por el pecado, no vemos a Dios. No lo distinguimos. Entonces, en la medida que nosotros limpiamos nuestro corazón porque nos vamos santificando, cada vez más vemos la obra de Dios y vemos a Dios. Ahora bien, hermanos, por el Espíritu, quiero enfatizar esto, percibimos a Dios, sentimos su presencia. Pablo dice ahí en Romanos 8 que tenemos por el Espíritu el testimonio que dice en nuestro corazón, Abba Padre. Estamos convencidos, más que convencidos, no convencidos mentalmente, sino que tenemos un testimonio interior, espiritual, que nos confirma que somos hijos de Dios, porque tenemos a Cristo. El tener a Cristo nos transforma en hijos de Dios y percibimos a Dios, y no solo eso, sino que lo vemos como Padre, porque Dios es el Padre de Jesús. Jesús es nuestro hermano, entonces nosotros somos también hijos de Dios. Siempre tenemos que volver al Padre nuestro, ¿no? Ese Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre. Todos los creyentes podemos decir, Padre nuestro, Padre mío, porque estamos diciendo la verdad, estamos comunicados con el Padre. Podemos oír la voz de Dios. Ustedes todos han tenido la experiencia de escuchar un mensaje, escuchar a una persona y sentir que esa palabra viene de Dios. No necesariamente tiene que ser la palabra bíblica, también puede ser una palabra espiritual, una revelación, una profecía que resuena en nuestra alma, en nuestro espíritu, resuena en nuestro espíritu. Esto viene de Dios, esto es de Dios. Entonces podemos conocer, podemos percibir, discernir cuando Dios nos está hablando, que no es palabra de hombre, no es un pensamiento, no es una idea, no es una suposición, no es una alternativa, es palabra de Dios. Jesús dijo,
mis ovejas oyen mi voz. Podemos oír la voz de Cristo en nuestro espíritu y nadie puede robarnos o nadie puede desmentir, contradecir aquello que Jesús dice en nuestro corazón. Jesús confirma toda la palabra que tenemos escrita en las Escrituras y también habla acerca de situaciones particulares. Cuando tenemos esa revelación interior, porque estamos escuchando en nuestro espíritu, que ahora está capacitado, porque Jesús lo ha lavado, lo ha limpiado con su sangre en el sacrificio de la cruz, está capacitado para conocer y distinguir la voz de Dios. Y tercero, también tenemos intimidad con Dios. Podemos conversar con Dios. Venimos insistiendo en este tema de que la oración es un diálogo con Dios. Hablamos a Dios y Él nos habla a nosotros. Venimos desmenuzando este tema desde el principio. Esta intimidad tiene dos canales. Nosotros le hablamos a Dios y Dios por la palabra y por el Espíritu habla a nuestro espíritu. Tenemos esta comunicación maravillosa con Dios y que puede ir creciendo y desarrollándose con toda constancia, con toda perseverancia a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, eso es lo que está muerto por el pecado. La sensibilidad, vuelvo para atrás, lo que mata el pecado es que no percibimos a Dios. No escuchamos la voz de Dios y no tenemos intimidad con Dios. Esto es muy triste, mis hermanos. Esta es la situación de los que no son creyentes. Esta es la situación de los que todavía no se han entregado a Cristo. Tenemos que tener gracia, misericordia, paciencia y compasión, porque no escuchan la voz de Dios, no tienen esperanza, no tienen fe, no tienen esa sensibilidad del amor de Dios, no interpretan las cosas de Dios. De ahí surgen estos cuestionamientos hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios hace. ¿Por qué motivo? Porque no conocen a Dios, no lo entienden. Hoy tenemos esta tristeza en nuestro corazón de que ha fallecido el pastor Silvestre. Y al mismo tiempo tenemos esa consolación, tenemos esa esperanza. Él ha sido un siervo de Dios, ha vivido toda la vida para Dios. Por la sangre de Cristo, sus pecados fueron perdonados. Él está en la gloria. Él está allá con Dios, hacia donde nosotros también nos dirigimos. Bueno, todo esto, hermanos, es revelación en el Espíritu. Nadie puede robarnos esto. Pueden contradecirnos, puede decirnos que estamos locos, que esas son macanas, que como en el siglo XXI estás creyendo en esa tontería. Sí, puede ser que nos digan eso, pero nadie puede robarnos esto de que percibimos a Dios, conocemos a Dios y tenemos intimidad con Dios. Cuando Jesús dijo, miren los pájaros del campo, hay algo muy profundo, muy espiritual en esto, para el que tiene su corazón lavado por la sangre de Jesús. Cuando miramos los pájaros, yo tengo una ventana que da a un parque. Por la mañana me levanto y me asomo por esa ventana y tengo una alegría tan grande. Y le digo a Nora, hoy es un día maravilloso. El sol está saliendo. Los pajaritos cantan y los pajaritos se están comiendo. Yo puedo ver a Dios de una manera, de una dimensión tan magnífica, extraordinaria, por digamos, esa pavada, esa tontería. Cualquiera que no tiene a Cristo
porque no estoy en este sentido alguien especial, sino que somos hijos de Dios todos. Cuando una persona pasa por ahí y ve los pajaritos, no siente nada, no ve a Dios, no lo percibe. Y eso es algo muy triste. Eso opaca mucho la vida. Pone toda una cobertura de tinieblas. No vemos, no entendemos las cosas sencillas, las cosas naturales. Cuando tenemos la luz de Dios, se transforman en maravillosas. Por eso Pablo dice que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Si mira la naturaleza, la creación, ahí se va a dar cuenta que hay un Dios, aunque sea para esa. Entonces, esta gracia que el Señor nos trajo, esta vida abundante. ¿Cuál es la vida abundante? No te condenes, hermano, diciendo, yo no tengo vida abundante. Sé que tenés vida abundante, porque estás viendo todas estas cosas que te estoy mencionando y mucho más. Estás entendiendo el motivo de la vida, estás entendiendo para qué vivir, por qué estás sobre esta tierra y por qué, cómo es que las cosas terminan y estás teniendo una revelación sobre la muerte. Como decía, hoy tenemos la tristeza de que nuestro hermano se ha ido y no lo entendemos a Dios porque es como un siervo tan importante, alguien que pasó toda la vida sirviendo a Dios y ahora resulta que estaba en la plenitud de su ministerio y Dios se lo llevó. Y algún incrédulo es capaz de decir, bueno, ves, mira, ese es el Dios que vos crees, ¿dónde está el amor de Dios? Ese porque no tiene todavía, sus pecados no han sido lavados, entonces no entiende nada, no percibe a Dios, no lo conoce, no tiene intimidad, no comprende las cosas espirituales. Esa es la obra de Cristo, la vida abundante que vino a traer, y eso es lo que está muerto por el pecado en aquellos que todavía no se han entregado a Cristo. Tengamos conciencia, tengamos compasión de esta gente, porque viven de otra manera que nosotros vivimos. El pecado mata la sensibilidad del espíritu a Dios, entonces prevalece la carne. Ustedes recuerden que hace un rato dije que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Si el espíritu está muerto porque hay pecado, resulta que el alma, es decir, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad humana, se unen al cuerpo, es como que se fusionan, se alían, y entonces la persona empieza lo que es, continúa lo que es la vida carnal. ¿Qué es la carne para la Biblia? La carne es la conjunción, la fusión entre el alma y el cuerpo, sin el espíritu. Entonces el espíritu está muerto, está callado, no tiene sensibilidad a Dios. Y la persona se maneja por sus pensamientos, se maneja por sus deseos, se maneja por los apetitos carnales. La carne, o sea, las necesidades del cuerpo alimentan el alma. Los pensamientos no son los de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho esta palabra, no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos, dice Dios, son mucho más altos que ustedes, los de ustedes. Entendamos, hermano, que el que está en pecado vive miserablemente, vive en la pequeñez, vive arrastrándose. Su vista, su percepción, su sensibilidad no pasa de las cosas materiales, nada más que lo material. No ve, no entiende lo espiritual, no tiene sensibilidad. Entonces,
el alma se alía al cuerpo y entonces la persona vive en la carne. Esa es una persona carnal, la que tiene pecado. Ahora bien, voy a avanzar. Entonces, ahora vamos a entrar en el tema de orar en el Espíritu. Ya hemos comprendido la obra redentora de Cristo, que ha traído vida y vida abundante a nuestro espíritu que estaba muerto por nuestros delitos y pecados, como dijo ahí en Efesios 2 el apóstol Pablo. Bueno, ahora tenemos el espíritu. El espíritu, tengo que ir aclarando en este momento. Una cosa es el Espíritu Santo, que generalmente cuando escribimos lo ponemos con mayúscula. Y otra cosa es el espíritu humano, que lo ponemos con minúscula. Cuando pongo acá, estoy orando en el Espíritu de Dios. Estamos relacionados con Dios porque Jesús ha resuelto el problema que nos acosaba, el problema que nos derrumbaba, el problema que nos estaba matando de a poquito, el pecado. Entonces, resulta que el apóstol Pablo, ahí sí, nos confirma, nos exhorta, y fíjense lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La próxima clase, si Dios permite, vamos a hablar del tema de orar con el entendimiento. Pero insisto en lo que ya vengo diciendo, que la oración en el Espíritu y la oración en el entendimiento van juntas, funcionan simultáneamente dentro del cristiano. Pero la cuestión es que el espíritu tiene una función mucho más alta que aquella de la oración que podemos hacer con nuestra mente. Entonces, ocurre esta. La oración en el Espíritu Santo, es parte fundamental de la oración intercesora. Y ahora les vamos a adelantar y saber por qué. ¿Por qué es esto? Porque acá tenemos esta placa. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. En este caso, es el Espíritu de Dios. Entonces, el que ora en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El que ora en el entendimiento expresa sus propios pensamientos y sus propios deseos, que no necesariamente están mal. Vamos a ver la clase que viene, la importancia que tiene orar en el entendimiento. Pero ya les digo, como van juntas, no es que hay competencia entre la oración en el espíritu y la oración en el entendimiento o con el entendimiento. Se alimentan, se relacionan, se potencian una con la otra. Pero vamos a concentrarnos en esta tarde, en esta noche, acerca de que Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, aún la intención de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos comunica la voluntad de Dios, lo que hay en la voluntad del Señor hacer, y nos guía por el Espíritu, nos guía a orar de acuerdo a su voluntad. El Espíritu nos dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Fíjense en esto que está puesto en rojo clarito. No lo sabemos. Y aquí quisiera detenerme un poquito, ¿no?
Miren, hermanos, cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos orando acerca de lo que Dios quiere hacer. Ocurre que hay como un mecanismo, la verdad que la palabra es un poco floja para describir algo espiritual, pero no se me ocurre otra, es como un mecanismo. Cuando Dios quiere obrar, quiere hacer algo, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo escudriña la voluntad, el corazón de Dios y sabe, nos transmite lo que Dios quiere hacer. Aquí hay algo muy maravilloso, hermanos, y muy asombroso. Dios no quiere hacer las cosas solo, aunque podría hacerlas. En un sentido, Dios no nos necesita a nosotros, pero Él, digamos así, se limitó, se rebajó a hacer lo que nosotros le pedimos. Cuando Dios quiere hacer algo, pone en nosotros, ayuda a nuestra debilidad, que no sabemos cómo pedir, y dice el Espíritu, a nuestro Espíritu, dice, oren por tal cosa. Entonces nosotros empezamos a orar por eso, pero guiados por el Espíritu de Dios, porque Dios después responde nuestra oración porque esa era la voluntad de Dios. Quiero ponerles un ejemplo sobre esto para que lo entendamos mejor. Vamos a suponer que tenemos un hermano o un pariente enfermo. Entonces, obviamente, dice, bueno, vamos a orar por el enfermo. Entonces empezamos a como reclamarle a Dios. Mirá Dios, que vos dijiste que Jesús murió por nuestras enfermedades y que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Como queriéndole decir, ahora tenés que cumplir lo que dijiste. Ahora, se tiene que sanar, porque vos dijiste que por su llaga nosotros fuimos curados. Ahora, yo creo que ustedes tendrán las mismas experiencias que quien les habla. Hace años, muchos años, tuve mucha intriga acerca de esta. Cuando oraba por los enfermos y los enfermos se morían. Entonces yo decía, ¿qué clase de pastor soy? ¿Por qué se mueren los enfermos? ¿Cómo no dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados? Bueno, hermanos, lo que pasa es que cuando nosotros oramos por un enfermo, como lo creemos, lo amamos, tenemos compasión por él, expresamos nuestro deseo, obviamente, nuestro deseo es que se sane. Claro, ¿para qué oramos? Pero, ¿es la voluntad de Dios que se sane? No lo sabemos. No lo sabemos. A veces sí. Entonces podemos, si oramos en el Espíritu, decir, vos estás sano. Pero yo, con todo respeto y con todo amor, hermanos, les digo que he visto a tener estas actitudes con mucha liviandad. Y yo también he sido liviano. Yo también me he aferrado a que tenemos que tener fe en la palabra y que la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados y que la oración de fe salvará al enfermo y se va a sanar y lo ungimos con aceite, hacemos todo. Y de algunos hasta tienen, digamos, el coraje de decir, decreto que está sano. ¿Y está seguro?
y a los días o al mes o al año esa persona muere por la enfermedad. Entonces el decreto era el decreto mío, no era de Dios. Entonces, hermanos, cuando oramos en el Espíritu sabe lo que quiere, lo que va a hacer Dios. Entonces, hay veces que por un enfermo oramos en el Espíritu y decimos con fe, sí, va a ser sano. Otras veces oramos livianamente. Queremos que los que están ahí alrededor nuestro nos vean que tenemos una fe bárbara. Entonces decimos, decreto que está sano y Dios lo sanó. Y Dios dice, no, mira, la verdad, lo lamento, pero no se va a sanar. Yo me lo voy a llevar. Y después pasamos vergüenza. Y no solo pasamos vergüenza, que no sería tan grave, sino que debilitamos la fe de los hermanos, porque oramos y pasa otra cosa. Y entonces recuerden aquella palabra que mencionamos ya, lo que dice Santiago. Oran y no reciben porque piden mal. ¿Qué es pedir mal? Para nuestros propios deseos, concupiscencia, en fin. Es decir, claro que queremos que se sane, pero no es la voluntad de Dios, entonces no se sana. Miren, hay miles, dicen miles, yo no sé cuántas son, de bendiciones y de promesas en las Escrituras, pero no todas son para la misma persona y en el mismo momento. Algunas de esas miles de bendiciones son las que Dios quiere usar para bendecirme en mi vida y otras no. Ahora, si yo me apropio de las bendiciones que no son las de Dios, y no va a andar. Lamento, pero no es así. Si Dios quiere, tiene un alto propósito con el sufrimiento. Algún día tendríamos que hablar del sufrimiento, ¿no? Porque todos le escapamos al sufrimiento, y yo también. Yo tengo una muela que me duele y estoy llorando para que no me duela. Y tomo calmantes. ¿A quién le gusta que le duele la muela? Pero si Dios no te lo quiere sanar, y si Dios quiere decirte algo por el sufrimiento y por el dolor, y yo sé que es duro decir, y bueno, Dios quiere que te duela. Dios no te está castigando, ni te está torturando, porque no tiene deleite en que vos sufras, pero Dios está buscando algo en tu corazón a través de la enfermedad y a través del sufrimiento, que puede ser que des gracias a Dios por todo, que alabes al Señor, que tengas paciencia, enseñarte muchísimas cosas que se aprenden por el sufrimiento y que no se aprenden en los momentos de bendición y de gozo. Los momentos de bendición y de gozo son muy hermosos y muy genuinos, pero difícilmente vamos a aprender algo. Aprendemos más cuando sufrimos. Entonces, hermanos, pongan énfasis en esta palabra. No lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu gime para que nosotros oremos por lo que Él está gimiendo. Entonces esa es la oración en el Espíritu. Ahora, cuando nosotros oramos por nuestros deseos y por nuestras necesidades, eso es genuino y eso es bueno delante de Dios, poner todo. Pero no podemos decir terminantemente que así va a ser, porque tenemos que aprender esto. Para escuchar los gemidos del Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, escuchar la voz de Dios, percibir lo que hay en el Espíritu de Dios y orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestros deseos y no a nuestros intereses particulares, que pueden ser genuinos, pero no coincidan, no son los mismos. Entonces, bien dice la palabra, no, no sabemos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
no tiene que ver la oración con el Espíritu, en el Espíritu, con nuestros deseos o con nuestros pensamientos. En el Espíritu, la oración en el Espíritu surge de Dios. Dios habla a nuestro espíritu y después pasa a la mente para que pongamos las palabras para orar. Pero no tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con la voluntad de Dios, con los deseos de Dios. Esa es la oración en el Espíritu. Ahora, hermanos, no digas, pero yo no sé, yo no llego. Sí, es para vos, porque Pablo nos dijo al principio que oremos en todo tiempo en el Espíritu. El apóstol nos está diciendo que tenemos que orar en el Espíritu. Ahora, rápidamente, les digo esto último, para hablar sobre andar en el Espíritu tendríamos que tener mucho tiempo, pero miren hermanos, el pecado nubla la vista, perturba la sensibilidad espiritual. Y si andamos en pecado, es muy difícil, improbable, que podamos orar en el Espíritu. Por eso tenemos que santificarnos, porque en la medida que nos santificamos y nos vamos alejando del pecado, con más razón vamos intensificando y profundizando la relación con Dios y tenemos más sensibilidad, tenemos más intimidad y tenemos más capacidad para escuchar la voz del Espíritu. En la oración del Espíritu, como dice por acá, hay una placa que dice, no tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestros deseos, tiene que ver con el Espíritu de Dios, que habla a nuestro espíritu y de nuestro espíritu pasa a la mente. La oración con el entendimiento comienza en la mente, pasa por nuestro espíritu y va al Espíritu de Dios. Son dos direcciones totalmente distintas. Ambas son genuinas, ambas funcionan juntos, ambas se complementan, ambas se fortalecen y se potencian unas a las otras, pero tengamos cuidado de no atribuir a Dios los deseos de nuestro corazón y nuestras intenciones, porque eso es carnal, no es de Dios. Así que, hermanos, como dijo el apóstol, espero encontrarla, acá está, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo que tenemos que hacer es lo que venimos diciendo desde el principio. Tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que abandonarnos en las manos de Dios, tenemos que tomar la decisión de dejar de pecar, tenemos que mantener una relación diaria, constante, perseverante con Dios, entrar en las profundidades de Dios, entrar en la vida del Espíritu, andar en el Espíritu y dejar de pecar, y vamos a ir creciendo en la oración y súplica en el Espíritu, en este caso el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, por todos los santos. Y aquí no lo puse, pero el párrafo que sigue, el versículo que sigue, dice, y por mí, dice, el apóstol Pablo no tenía vergüenza de pedir que orásemos por él. ¿Cómo el apóstol va a estar pidiendo que nosotros oremos por él? Sí, si no hay nadie tan grande sobre la tierra que no necesite que los demás oren por él. Tengamos esa humildad. Pero bueno, hermanos, les he dado, aunque sea un pantallazo acerca de lo que significa la oración en el Espíritu. Como vengo diciendo desde el comienzo, este no es un seminario teológico, es un seminario experimental. Ustedes con esto, escuchándolo, puede ser que vayan siendo bendecidos, pero lo principal es hacerlo, es experimentarlo, es tener esta experiencia
Y esta experiencia con Dios lleva tiempo, lleva perseverancia, lleva estar con tiempo. Yo les aliento, mis hermanos, les aliento a que no se lo pierdan. Levántense a la noche, siéntense en su cama, no importa si está la luz prendida o apagada, oren a Dios, abran su corazón, pídanle, dejen un poco para después el asunto de pedir cosas, pídanle a Dios más de Dios, pídanle a Dios más de Cristo, pídanle a Dios más del Espíritu, porque Jesús nos dijo, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero le podés decir a Dios, quiero más, quiero más, quiero más del Espíritu Santo. Y Dios te va a dar más, más. Y como dice el apóstol Juan, Dios nos da el Espíritu Santo por medida. Dios no tiene una medida para Juan, otra medida para María, no, está todo a nuestra disposición. Lo que pasa es que tenemos que buscarlo. Vamos a tener, hermanos, un tiempo de oración. Si alguno quiere levantar la voz y prender el micrófono y orar, bienvenido. Si no, oremos en silencio, que también es muy, pero muy trascendente la oración en silencio delante de Dios. Yo ruego a Dios que el Espíritu Santo ahora esté bendiciendo a todos los hermanos que aquí están. Que todos sientan profundamente, con toda potencia, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y vos, Padre, ayúdame, porque yo poco he hecho lo que pude, pero lo importante y lo grande lo haces vos. Ayúdame, Señor, para que cada hermano, cada hermana que está aquí reciba poder del Espíritu Santo, reciba revelación, reciba sensibilidad, reciba la capacidad que nos has dado de escuchar tu voz, de escuchar el Espíritu Santo, de poder tener esta experiencia tan maravillosa de orar en el Espíritu Santo, que nuestro espíritu se pegue a tu espíritu, Señor, como dice el Salmo, mi alma está apegada a ti. Oh Dios, Señor, nuestro espíritu necesita del Espíritu con mayúscula, necesita del Espíritu Santo. Danos de tu Espíritu, Señor. Yo no me quiero quedar con lo que tengo, no me quiero quedar con lo que hasta donde he llegado. Estoy agradecido, estoy profundamente agradecido, pero no me voy a quedar acá. No me conforma, Señor, porque sé que hay más, porque sé que hay más, porque tengo la posibilidad de tener más. Decile, hermano, decile, hermana, por favor, dame más. Quiero más de ti, como dice esa canción, más del Maestro, más de su presencia, más de su amor. Quiero más de Cristo, más de Cristo. Señor, Señor, escucha nuestra oración. Estamos aquí todos juntos, pidiéndote por la misma cosa, Señor. Danos abundantemente más del Espíritu. Jesús nos dijo que Él iba a traer vida en abundancia. Y queremos vivir esa vida abundante. No queremos vivir miserablemente. No queremos vivir con las migajas. No queremos vivir con minutas, con comida preparada rápida. Queremos comer los manjares de Dios, los manjares de Cristo, las comidas especiales que vos tenés para tus hijos, Señor. Queremos sentarnos a la mesa. Queremos servirte, Jesús. Jesús, Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Más de tu espíritu, más de tu espíritu. No queremos ser superficiales, no queremos ser religiosas, no queremos ser agrandados y vanidosos, que estamos haciéndote decir a vos lo que nosotros queremos. Nuestros deseos son buenos y son genuinos, pero más grande y más importante es tu voluntad.
vos pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nosotros queremos por esa buena voluntad más queremos. Queremos más, Señor. Y hacer más para tu gloria, Señor, no para nuestra vanidad, no porque somos grandes siervos o grandes siervas, sino porque tú eres grande, Jesús. Tú eres grande, oh Dios. Y queremos que sea glorificado, santificado sea tu nombre, Señor, Padre nuestro. Santificado, santificado sea tu nombre. Ven, ven, Espíritu Santo, por favor, te lo pedimos. Te escucha nuestra súplica, escucha nuestro clamor. Oh Dios, Señor, oh Dios, clamamos porque sabemos que eres generoso, que sos bueno, Señor, que tienes abundancia, Señor, para tus hijos, para tus hijas. Esa abundancia, Señor, esa medida llena, remecida, apretada y rebosante del Espíritu, Señor, que sea para cada uno de los que aquí estamos, Señor, aún para los que no se pudieron conectar. Danos de esa medida, Señor, de esa medida rebosante, Señor, que se cae, Señor, que no entra más. Oh Dios, Señor, ven, ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ven con nosotros. Abrimos nuestro corazón, levantamos nuestras manos, clamamos a ti, Señor, clamamos. Oh Dios, Señor, Señor, ven a nosotros. No estamos disconformes con lo que nos diste, estamos agradecidos, pero estamos disconformes con nosotros mismos. No quiero pecar más, Señor. No quiero ofenderte más. No quiero, Señor, andar en la carne, con los deseos del corazón, con los deseos del cuerpo, los apetitos y la vanagloria de la vida. Y no quiero andar en esas cosas, Señor. Yo renuncio, Señor. Yo quiero andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, Señor. Andar en Cristo. No quiero pecar, no quiero ofenderte, no quiero ofender a los demás, no quiero maltratar a nadie. No quiero, Señor, no quiero, rechazo, me arrepiento, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, ven a nosotros. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Oh Dios, Señor, te necesitamos. Escucha nuestra oración, escucha nuestra oración. Si algunos hermanos quieren orar, clamando, pidiendo, qué bueno sería para nosotros escuchar el clamor. Derrama tu lluvia de bendición, Señor, de tu presencia. Oh, déjanos decir lo que vos querés, Señor, que digamos. Lo que vos querés que te pidamos, Señor. Oh Dios, Dios amado, bendice nuestras vidas, Señor. Siempre tu espíritu.
Bueno, mis queridos hermanos, nos vamos a ver, si Dios quiere, el próximo miércoles. Traten de conectarse temprano para que arranquemos, si podemos, lo antes posible. Dios les bendiga grandemente a todos y nos encontramos. Un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga. Cariño, Miguel, Nora. Saludos a todos. Adiós. Bendiciones a todos los hermanos. Cariños. Bendiciones. De Jesús para Nos todos. vemos el martes. Saludos. Chao. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Los queremos. Gracias, Miguel y Nora, Igualmente. por lo que están haciendo por Chao. nosotros. Muchas gracias.